Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Padre Juan María. Contenta de verte. Y bueno, y nuevamente juntos, haciendo nuestro programa, nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión. Ya venimos avanzando raudamente en nuestro estudio, en el estudio de la Sagrada Escritura, en el estudio del compendio del Catecismo. Ya nos faltan 11 programas, porque este ciclo consta de 40 y hoy es el número 29. Y de la historia sagrada para chicos vamos a recordar algunas de las andanzas y enseñanzas del Señor, que el autor ha sabido recoger y sintetizar. Y cuenta así la historia sagrada. Durante los 3 años de su vida pública, la existencia de Jesús fue una continua aventura. En esa aventura lo acompañaban su estado mayor, que eran los 12 apóstoles, y muchos otros que lo seguían a ratos, llamados discípulos. Unas pocas mujeres, parientes de algunos de ellos, cocinaban para todos, remendaban la ropa y se encargaban de que las cosas estuvieran dispuestas cuando acampaban por ahí. Judas Iscariote tenía a su cargo las finanzas del grupo, pero hacia el final de aquellas andanzas se fue apagando su fe en Jesús y empezó a meter la mano en la lata, robando parte del poco dinero que recibían. Era una vida llena de atractivos, aunque dura y sacrificada. Los más próximos se retiraban de vez en cuando y conversaban largamente con Jesús, que así los iba preparando para difundir sus palabras por todo el mundo conocido y establecer la iglesia. Recorriendo Palestina de una punta a la otra, incursionando más allá de sus fronteras, cruzaron en todos los sentidos el lago de Genesaret. Muchas noches dormían al raso a la luz de las estrellas, caminaban por senderos polvorientos al rayo del sol, entraban a los pueblos en busca de provisiones, acompañaban al Señor cuando enseñaba bajo los pórticos del templo de Jerusalén, trepaban montañas, atravesaban llanuras, desiertos. Y Jesús, incansable, difundía la buena nueva, instruyendo a muchedumbres sobre el reino de los cielos y sanando a los enfermos que venían de todas partes. Hemos hablado de los amigos de Jesús, pero pronto tuvo también enemigos. Esos enemigos eran, en primer lugar, los fariseos, escribas y ancianos del pueblo, sobre todo los fariseos. Es hora de hablar de ellos. Los fariseos tenían mucha manija en Israel. Formaban una camarilla de gente dura, conocedora de las Escrituras y defensora de las tradiciones del pueblo judío. Nada malo hasta aquí, pero ocurre que eran unos grandísimos hipócritas y unos orgullosos de los que no hay. Habían agregado a la ley de Dios unos mandatos formalistas y fastidiosos, olvidándose de lo principal que contenía, que era amar al Altísimo con todo el corazón y ser justo con los demás. Para sostener el templo pagaban un impuesto de los ajices que cultivaban en sus huertas y al mismo tiempo podían quedarse con la herencia de una viuda pobre y después dormir tan tranquilos. Odiaban a Jesús porque éste sacudió el andamiaje que sustentaba su prestigio y puso al descubierto sus falluterías. Hasta los llamó raza de víboras y sepulcros blanqueados. De modo que declararon la guerra al Señor y más adelante se propusieron matarlo. Jesús estaba sentado en la falda de un cerro y la gente lo rodeaba. Las piedras formaban una especie de tribuna, como las que hay en la cancha de rugby. No digo las de fútbol porque estas son más grandes. Todos estaban pendientes de las palabras del Maestro. A los que alcanzaban a oírlo bien, los discípulos les iban repitiendo el sermón pausadamente. El murmullo se elevaba en el silencio de las sierras,
quebrado apenas por el cántico de algún pájaro y unos ladridos que se oían a lo lejos, donde varios pastores rondaban sus ovejas. Decía Jesús: felices los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Felices los que lloran, porque se van a reír a carcajadas. Felices los mansos, porque poseerán la tierra. Felices los compasivos, porque tendrán compasión de ellos. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los perseguidos injustamente, porque alcanzarán el cielo. Aquello ponía patas para arriba a muchos conceptos arraigados en los judíos que creían que la protección de Dios se manifiesta en la riqueza, en la fuerza, en ser considerado y tenido en más. Y mientras la gente buena y humilde sintió una gran alegría al enterarse de este nuevo mensaje que reconfortaba a quienes lo sufrían, no les gustó ni medio a los fariseos, los escribas y los figurines de la sociedad entonces. Según sabemos, los patios del templo de Jerusalén estaban llenos de mercachifles que vendían animales por los sacrificios, cambiaban monedas. Allí se regateaban a gritos y los balidos de las ovejas se mezclaban con los mugidos de las vacas que, de yapa, ensuciaban el lugar, agregando el olor de la bosta al de las multitudes, ya que en esa época la gente no se bañaba seguido. Ciertos días se cansó de ver tal espectáculo, juntó unas cuantas cuerdas, haciendo con ellas un alrededor, y atropelló por en medio de los puestos de aquellos mercachifles, volteando las mesas de los corredores de cambio, desparramando la hacienda y cruzando a lonjazos el lomo de los cambistas y vendedores, gritándoles: la casa de mi padre es de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El desbande fue general. Y hasta aquí la historia sagrada, hasta esta primera parte de las andanzas y enseñanzas del Señor. ¿Y qué objetivo, si bien vamos a hablar de ello el próximo programa, podríamos ir pensando, ¿no? Qué importante es que en la vida del cristiano, y más un catequista, un padre de familia, una madre de familia que quiere preparar a su hijo para su primera comunión, que la Sagrada Escritura, el Evangelio más concretamente, sea algo muy conocido, muy conocido. Para que el Evangelio sea muy conocido, lo que hay que hacer es leerlo, lo que hay que hacer es meditarlo. Por eso el consejo de hoy es: padres y catequistas y todos en general, yo también me incluyo, no dejemos de leer piadosamente el Evangelio. Que todos los días tengamos nuestro tiempo para leerlo ordenadamente, pasando día tras día, avanzando en el Evangelio que estamos leyendo. Tratando de poner la imaginación, tratando de poner la cabeza, tratando de representarnos cómo pudo ser aquella cena, viendo cómo hubiera reaccionado yo, si hubiera estado allí. Porque en la medida en que efectivamente meditamos el Evangelio, conoceremos más a Jesucristo, podemos imitarle, y además el Espíritu Santo nos iluminará para que ese camino de santidad, que es parecerse a Cristo, se haga realidad. Y vamos a la segunda parte de nuestra lección. Vamos a comenzar con los sacramentos, hoy con el sacramento del bautismo. Y vamos a hablar concretamente de los números 252 a 264 del compendio que nos regaló el Papa Benedicto XVI. El compendio, al hablar del bautismo, primero nos habla del nombre, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice Mónica? Nos dice que es el primer sacramento de la iniciación, recibe ante todo el nombre de bautismo. Y bautizar nos explica que significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él. Así es. También se lo llama al bautismo baño de regeneración. Aquello se refería a Jesús cuando le dijo a Nicodemo: si el hombre no vuelve a nacer, no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo no entendió, dice: pero ¿cómo puede acaso el hombre volver al vientre de su madre? No, se trata de una regeneración o un renacimiento al espíritu, dejar lo que es lo malo, lo que es la muerte, para resucitar con Cristo, para pasar a la vida, ¿no? Entonces se lo llama baño de regeneración,
renovación en el Espíritu Santo e iluminación también, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. Y el que estuvo alguna vez en el rito del bautismo se acordará que siempre en el bautismo está el cirio pascual, el cirio que es Cristo, ¿no? Y el padrino habitualmente, en nombre del niño, enciende una velita. Y el sacerdote en el rito le dice a los padres y a los padrinos que están llamados justamente a que esa luz que se acaba de iluminar crezca en el corazón del que se bautiza, haciendo referencia a que ese inicio de la vida espiritual debe iniciar y debe seguir creciendo, ¿no? Tomada de la luz del Señor. Cuando hablamos de prefiguraciones, hacemos referencia a algunos acontecimientos, cuestiones, cosas que tienen que ver con, ¿no? En la Sagrada Escritura hay muchas prefiguraciones sobre muchas cosas, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento, digamos, es la base del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está latente, lo que estará patente del Nuevo Testamento. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento vemos algunas prefiguraciones del bautismo. Por ejemplo, Mónica. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé, que salva por medio del agua. El paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Supongo que se acordarán de esos acontecimientos, si no puede ser un buen desafío para ustedes recordar, bueno, por qué el agua, esto es fácil, ¿no? O el arca de Noé, por el arca de Noé se salvaron Noé y los animales, y así también el hombre se salva por medio del bautismo. El paso del Mar Rojo, huyendo de los egipcios, ¿no? Bien. ¿Y qué más? Otras preguntas más. No, acá lo que dice el compendio es que lo que fue prefigurado en el Antiguo Testamento, Jesús lo cumple. O sea, Jesús viene a cumplir estas prefiguraciones justamente instituyendo este sacramento. Sabemos que en su vida pública Jesús se hace bautizar por Juan. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento, un bautismo para prepararse para la venida del Mesías, que ya estaba cerca. San Juan es el precursor. Bueno, y en ese momento Jesús toma este bautismo de Juan para introducir este nuevo bautismo que nos hace hijos de Dios, este nuevo bautismo que nos perdona el pecado original, este nuevo bautismo que nos ayuda a recibir el Espíritu Santo. Entonces, este bautismo de Jesús es el momento de la institución de este primer sacramento. Y también Jesús, podemos decir que nos ofrece los sacramentos de una manera muy palpable, plástica, en fin, lo han dicho todos los autores espirituales, cuando de su costado abierto mana sangre y agua. Se dice que justamente de ese costado abierto brotaron los sacramentos que Jesús nos ganó con su muerte. También recordemos el momento en el que Jesús llama a los apóstoles a ir a bautizar. A punto está el de subir a los cielos, lo cuenta Mateo en su capítulo 28, cuando antes de, a modo como de despedida, a modo de testamento, les dice, bueno, id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Mónica, léeme. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Muy bien. ¿Y sobre el rito esencial? Del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, recuerdan que llega Pentecostés, aquellos apóstoles que eran temerosos, que se habían escondido, que tenían miedo, bueno, con la venida del Espíritu Santo ya no tienen ningún tipo de miedo, de prejuicio, y salen justamente a bautizar. Y bautizan miles de personas se bautizan por la predicación de los apóstoles. A partir de ese momento hasta la actualidad. Tanto en su momento como ahora, el rito del bautismo fundamentalmente es la inmersión, digamos, el derramamiento de agua que vierte sobre la cabeza del que se bautiza,
y las palabras que son: yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Evidentemente puede recibir el bautismo aquella persona que no está bautizada. Si es un niño, serán los padres y padrinos los que darán fe por el niño, ¿no? Porque si se trata de una persona mayor, esa persona mayor tiene que conocer las verdades fundamentales del Evangelio, tiene que conocerlas y tiene que además vivirlas. Por eso, Mónica, a todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe expresada personalmente en el caso del adulto o por medio de sus padres y de la Iglesia en el caso del niño. Así es. Saben ustedes que juega un papel importante los padrinos, ¿no? Los padrinos pueden ser una madrina o un padrino. Ellos justamente están para apoyar a los padres en la formación de ese niño. Niño o grande, porque también un adulto necesita de un padrino o de una madrina. Esos padrinos que rezarán por aquel candidato al bautismo, esos padrinos que también tendrán que hacerse cargo si, por ejemplo, los padres no pudieran cumplir con esta responsabilidad también. Tan importante es que, por ejemplo, si los padres no quisieran que un chico se bautice, no hay que bautizar, no se puede bautizar un niño sin permiso de los padres. Ahora, si los padres quisieran bautizar al niño, pero no tienen formación, pero quieren que su hijo reciba, ¿no?, esa formación, entonces justamente allí los padrinos jugarán un especialísimo papel. Bueno, ¿quiénes son entonces los ministros ordinarios del bautismo, Mónica? Son el obispo y el presbítero. En la Iglesia Latina también el diácono. El diácono en la Iglesia Latina también es ministro ordinario. Y en caso de necesidad, cualquiera puede bautizar siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Derramará agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Excelente. El bautismo es necesario para la salvación, de todos aquellos quienes han conocido el Evangelio y tienen la posibilidad de pedir este sacramento. Ahora, puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, también puede salvarse aquellos que mueren por causa de la fe, que son los mártires, ¿no? Es lo que podríamos llamar el bautismo de sangre. Y los catecúmenos, que no habiendo todavía recibido el bautismo, si fallecen, tienen lo que se llama el bautismo de deseo. Y también aquellos que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Mónica, en cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, ¿qué es lo que dijo la Comisión Teológica Internacional el año 2007? Esta comisión concluyó: nuestra conclusión es que muchos factores que hemos considerado dan serias bases teológicas y litúrgicas a la esperanza de que los niños muertos sin bautismo sean salvados y gocen de la visión beatífica. Este tema era un tema que se estudió ya para el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II, y allí se manifestó que la Iglesia no sabía bien qué es lo que sucedía con estos chicos, ¿no? Porque siempre, bueno, en los últimos años se habló de la teoría del limbo. Ahora, el Papa Juan Pablo pidió que se estudiara, la Comisión Teológica Internacional, un documento precioso, muy fundamentado en la liturgia, en la historia, ¿no? Y llegan a esta conclusión, de que hay serias bases para pensar que los chicos que mueren sin bautizar gozan de la visión beatífica, esto es, gozan de la presencia de Dios. Muy bien, vamos a hablar entonces de los efectos del bautismo, por favor. El primero: perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. ¿Qué más? Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante. La gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. Muy bien, y en efecto está marcado por ese sello o carácter que durará para toda la vida. También nos dice el Catecismo que es importante un nombre cristiano, preferentemente un santo, para que se interceda por él. Muy bien, y hasta aquí lo del bautismo para
pedirle a Mónica que nos cuente en pocas palabras algunos consejos prácticos para padres y catequistas. Eso mismo. Gracias, Padre Juan María. Estamos en el mes de junio, es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. No se nos puede escapar a los catequistas hablar a nuestros catequizandos de este mes tan especial. Mes en el que la Iglesia, en su conjunto, todos los días dedica mucho a venerarlo, a honrarlo y nos invita a imitar sus virtudes, ¿no? A que miremos más que nunca y corrijamos en una vez si tenemos algún defecto, que nunca es tarde para mejorar, porque tenemos que ver a Jesucristo en la mirada de cualquier hermano que se nos acerca, tanto de aquellos que están en buena situación de salud y demás, como aquellos que están enfermos, que son pobres, que no saben, que se equivocan. Nos pide la Iglesia que aprendamos a mirar dentro de lo posible y salvando las distancias con la mirada y con el corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí lo tenemos. Entonces, no dejemos de pedirle a lo largo de todo este mes que nos ilumine con su luz para reconocer a Jesucristo en la mirada del prójimo. Entonces, vamos a seguir hablando sobre el Sagrado Corazón de Jesús dentro de lo que nos dan los tiempos, pero nos despedimos con su jaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora el último bloque de nuestro programa, que venimos hablando sobre la misa. Vamos a hablar hoy de la concelebración. Esto es un tema que en realidad quizá a padres y catequistas no les llegue tan de cerca porque como mucho podrán participar de las concelebraciones, pero para la enseñanza de los chicos yo creo que realmente no tiene mucho interés explicarle al niño qué son las concelebraciones porque todavía es muy chico, ¿no? Pero sí para ustedes, algunos detalles que determina la instrucción u ordenamiento del misal romano. Y se los vamos a decir rapidito, estas sugerencias sobre los detalles que hay que cuidar a la hora de concelebrar. Concelebrar se entiende obviamente cuando hay un grupo de sacerdotes que son los celebrantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, se dice, se recomienda la concelebración el Jueves Santo para la misa vespertina del Señor, en la misa que se celebra concilios o conferencias episcopales y sínodos, en la misa conventual y en la misa principal en iglesias y oratorios. También se puede concelebrar en las misas que se celebran en cualquier clase de reuniones sacerdotales, tanto seculares como religiosos. También nos dice la instrucción que a cada sacerdote le es lícito celebrar la Eucaristía de modo individual también, ¿no? Pero evidentemente no será en el momento mismo mientras se realiza la concelebración. Los presbíteros peregrinos serán recibidos con agrado a la concelebración eucarística con tal que se conozca su condición sacerdotal. Un detalle importante, por eso los sacerdotes tendremos que tener nuestro reconocimiento si vamos a celebrar a otro país, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué es lo que corresponde al obispo, Mónica? Corresponde al obispo, según las normas del derecho, ordenar la disciplina de la concelebración en todas las iglesias y oratorios de su diócesis. Téngase en gran estima la misa concelebrada en la que los sacerdotes de una diócesis concelebran con su propio obispo, principalmente en la misa estacional, en los días solemnes del año litúrgico, en la misa de ordenación de un nuevo obispo de la diócesis o de sus coadjutores o auxiliares. O también en la misa crismal, en la misa vespertina, en la Cena del Señor, en las celebraciones del santo fundador de la iglesia local o patrono de la diócesis, en los aniversarios del obispo y finalmente con ocasión del sínodo o la visita pastoral. Ya ven que las concelebraciones conviene son las fiestas importantes, ¿no? Por la misma razón se recomienda la concelebración cuantas veces los sacerdotes se reúnen con el propio obispo con ocasión de los ejercicios espirituales o de alguna reunión. En estos casos se manifiesta con mayor claridad el signo de la unidad del sacerdote. También aquí prescribe algunos otros días en los que es especialmente conveniente, que ya los hemos dicho. Nos aconseja también el compendio que una vez que ha comenzado la concelebración, que ya no sea nadie admitido. Una vez que ya empezó, y empieza con la celebración, con la procesión de entrada, ¿no? Y en el presbiterio, Mónica, ¿qué se preparará entonces para la concelebración? Se prepararán A, los lugares y folletos para los sacerdotes concelebrantes. B, en la credencia, un cáliz suficientemente grande o varios cálices.
Si no hay diácono, las funciones propias de éste serán desempeñadas por algunos de los concelebrantes. Muy bien, y si tampoco hay otros ministros, las partes que le son propias pueden ser recomendadas a fieles idóneos. De lo contrario, las realiza alguno de los concelebrantes. Muy bien, por último, decimos que por causa justa, por ejemplo, un gran número de concelebrantes y falta de ornamentos, los concelebrantes no hace falta que tengan toda la ornamentación litúrgica, sino que pueden usar la estola sobre el alba. Bueno, y hasta aquí nuestra lección de hoy. Hemos ido rapidito, pero concretando muchas cosas y diciendo temas que a veces para ustedes son nuevas, quizás este tema de las concelebraciones. Por eso siempre les digo, lean despacio esta instrucción general de misal romano. Es muy rica, yo se las doy ahora resumidas, los temas fundamentales, pero los animo a que lo lean detenidamente para aprovechar, conocer más y ver lo que es la riqueza de la liturgia. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene si Dios quiere. Les envío mi bendición diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.